Bueno, ya estamos grabando. Hola, muy buenas tardes, noches, días, como estén. Estamos aquí en nuestra entrevista semanal. Mi nombre es Eduardo Flores. En esta ocasión nos acompaña la compañera Maritza y tenemos a un invitado, ¿no? Que me gustaría que se presentara, porque son de estas personas que necesitamos escuchar. Y profesor Leopoldo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Cuéntenos quién es, qué hace, cuéntenos, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio y a ustedes por invitarme, ¿no? Un servidor, Jesús Leopoldo García Herrera. Actualmente, pues, bueno, estoy laborando en el nivel medio superior, ¿no? Impartiendo las clases de ética y filosofía, ¿no? Atendiendo a los chicos. Por otro lado, bueno, estoy concluyendo el doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, la maestría en Educación también, y por otro lado, la licenciatura en Derecho, ¿no? Soy una persona interesada en los desarrollos humanos, en el bienestar y en la ampliación del conocimiento de todo el sector público que tenemos a cargo, de una responsabilidad por mejorar nuestra sociedad, ¿sí? Un servidor. Bueno, pues algo nos queda claro, sabes de leyes, ¿no? Y una de las cosas que más nos gusta, este es un canal que afortunadamente se ve en toda Latinoamérica, pero algo hemos encontrado de manera muy común es que muchas de las leyes son susceptibles a lo largo de toda Latinoamérica. Habrá algunas cosas que varían, que generan a lo mejor disonancias, creo que le llaman, ¿no? Pero el tema que nos aplica el día de hoy es un tema bastante delicado que se llama inclusión, ¿no? Inclusión es una palabra muy amplia, es un término muy amplio y entiendo que pues cuando estamos hablando un poquito de leyes, de derecho, significa un montón de cosas, pero pues más bien cuéntanos cómo es el asunto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inclusión y cómo es que la sociedad está reaccionando hacia esto? Ok. Bueno, siempre que inicio con un tema, ¿no? Siempre, bueno, esa espinita filosófica, ¿no? De ir más atrás y decir, bueno, hacia dónde va el ser, ¿no? El deber ser, ¿no? Que tanto se discute en la filosofía y en la parte de la sociedad, pues para qué se creó la sociedad, ¿no? Y eso en el ámbito legal, en el ámbito del derecho, lo analizamos mucho, ¿no? Y nuestra sociedad, pues para qué se creó, pues al final de cuentas, porque siempre existe una necesidad de desarrollo. El hombre por naturaleza es social, y en ese sentido, pues se conforman las sociedades, se conforman las comunidades que generan identidades como la ciudadanía. Y en ese sentido, pues todos buscamos la mejora de cada uno de nosotros, tanto colectivos como de manera independiente, ¿no? Y eso que implica, bueno, nos obliga a considerar a todos los seres que integran esa comunidad o esa sociedad. Y cuando nos topamos con esos seres que tienen algún obstáculo, alguna desventaja para formar de una manera igualitaria con los demás seres, integrar esa sociedad, tener las mismas oportunidades de desarrollo, tener el mismo trato, y vemos que nos encontramos con seres que tienen obstáculos para eso, ahí es donde atendemos el tema de la inclusión, ¿no? El tema de la inclusión hoy en día es un tema que ha merecido la atención no solo de las personas, sino de las instituciones que nos representan y tienen la obligación de generar políticas públicas que ayuden a dar la misma oportunidad y trato a esas personas sin importar las condiciones, las ideologías, ¿no? Si son de alguna etnia religiosa, de alguna cultura indígena, con alguna discapacidad, por ser mujer, por ser varón, por ser alguna otra identidad. Entonces todos debemos de ser parte de esa sociedad y en ese sentido debemos de crecer de la mano, ¿no? Y ahí es donde se viene el problema y es ahí donde nosotros atendemos el tema de la inclusión para ver qué está pasando ahí. Sin duda está pasando algo, por eso es que hoy en día este tema nos reúne, ¿no? Muy merecidamente y que trataremos de, pues, reflexionar sobre esos temas, ¿no? Eso es lo que le está faltando a esta sociedad, ¿no?
Me llama la atención esto de entre todos. Creo que le decían el bien común, ¿no? Así Que, es. que entiendo que el bien común ha cambiado a lo largo de los años. Ujú. Eh, pero vamos, espero no ser muy reiterativo, pero cuando hablamos de inclusión es tratar a todos iguales, ser todos iguales. ¿A qué se refiere? Cuando tú te paras frente al salón, ¿no? Y hablas de inclusión, ¿cómo se aborda? ¿Cómo le dices a los compañeros, a los chavos, qué es inclusión? Bueno, la inclusión va previo, ¿no? La inclusión es tratar de incluir a todos, ¿no? A todos aquellos seres que deben de formar parte de esta sociedad, incluirlos. ¿Y cómo los vamos a incluir? Bueno, reconociéndolos como personas, ¿no? Pese a todas las circunstancias y a todas las ideologías, nosotros debemos de entender que cada persona vale lo mismo. Cada persona debe ser parte de lo que las instituciones ofrecen para que crezcamos, ¿no? Tenemos aquel bienestar común, sí, y que maneja, bueno, temas de derechos humanos, ¿no? El trabajo, la vivienda, la alimentación, la educación, la salud. ¿Y qué es incluir? Bueno, incluir a estas personas a que tengan acceso a estos factores, a estos sectores que van a propiciar que tengan una calidad de vida humana mínima, ¿no? Por lo menos, y digna de un ser humano. Eso es lo que podemos primero entender por inclusión. Posteriormente, bueno, que es un tema no igual, pero que viene muy de la mano el tema de la igualdad, pero profundizando en la inclusión es donde nosotros tenemos que combatir la manera de atraer a todas las personas a que sean parte de estos, bueno, hoy en día estos programas, estas políticas públicas que se están ejerciendo para tratar de aquellos que están en desventaja, incluirlos, ¿no? De cuando nosotros, bueno, los docentes tratamos de explicarle a los chicos, sobre todo ese, a mí me gusta mucho el tema del nivel medio superior porque estamos atendiendo a los adolescentes. Los adolescentes tienen una característica particular no menos y no más, sino que es una etapa de vida donde todos nos vemos influidos por ciertos formas de pensar, incluso de vestir, ¿no? Ideologías, y ahí es donde tenemos que rescatar muchos temas humanos, ¿no? Entre esos, la inclusión, ¿sí? ¿Y qué les decimos? Pues nos tratamos de reflexionar sobre aquellos problemas que encontramos hoy en día, ¿no? Como docentes, pues jalamos muchos temas de derechos humanos, algunos, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunas recomendaciones incluso de comisiones estatales de derechos humanos, para que ellos entiendan que efectivamente hay problemas, que quizás ellos no los asimilan todavía o no los voltean a ver, pero sí son temas que deben de considerarse, deben de tratarse, deben de discutirse en clase para que ellos comprendan y procuren ya en un futuro, porque están a un paso de ser unas personas laborables, pues procuren cuidar esa parte de la sociedad, ¿no? La inclusión. Fíjate que Tomás, me- hay algo que me está generando, pues, tanto ruido como gusto. Son dos cosillas que estás mencionando, que no es lo mismo la inclusión que la igualdad o equidad. Así es. Este, pues, si quieres, platícame de esto. Y el otro que me pareció así fundamental, fundamental. Entonces le quiero poner ese marquito rojo a lo que sigue, pero platícame esto o sea, porque no es lo mismo, ¿no? Porque uno No, no, pensaría, claro que no. No, claro que no. No, el tema de la inclusión se discute constantemente y no es un tema novedoso, ¿sí? Como al principio lo dije, el tema del origen de las sociedades ha generado, pues en ese camino por encontrar un desarrollo, en ese camino por tratar de encontrar una estabilidad en un mismo plano para todos, como seres humanos, y que vivan como tal, que sean respetadas su integridad humana,
pues nosotros tenemos, o la sociedad entendió, que si no avanzan juntos y se van quedando ciertas personas o ciertos seres humanos en el camino por tratar de estar en las mismas condiciones de otro ser humano, encontramos problemas, ¿no? Lo ideal aquí es que sí existe una necesidad, que es que todos queremos tener una condición de vida aceptable, una condición de vida que nos permita, como ser humanos, ser feliz. El tema de la felicidad es un tema muy profundo también, ¿no? Pero ¿qué te implica al ser humano ser feliz? ¿Sí? ¿Qué te hace a ti ser feliz? Ese es un cuestionamiento que va a variar en cada una de las personas, ¿no? Pero sí, siempre tratamos de alejarlo al tema de lo material, ¿no? Hay cuestiones más profundas, más humanas, más internas que te pueden hacer feliz. Y entre ellas, pues para ser feliz mínimo tenemos que tener una salud que nos permita desarrollarnos, ¿no? Tener un trabajo y poder desarrollarlo, ¿no? Prepararnos, adquirir conocimientos a través de la educación, allegarnos a las instituciones, allegarnos al Internet, no todos tienen acceso, ¿sí? Entonces, en ese transcurrir de la sociedad, por esos desarrollos, y ahorita que toqué el tema de tecnología, pues es un ejemplo, ¿no? La tecnología nos ayuda mucho y hoy esto es un ejemplo, ¿no? Una manera de acceder al conocimiento en cierto tema, pues a veces nos evitamos trasladarnos y estamos presenciando vía virtual una plática, ¿sí? Pero ¿cuántos tienen y cuántos no tienen acceso a esa plática? ¿Sí? Entonces, la inclusión, aquí como ejemplo, ¿qué sería? Pues tratar de poner a todos bueno, aquí en la institución, al gobierno, pues tratar de poner una infraestructura que le permita a todos tratar de acceder a Internet, ¿no? Por lo menos en la mayoría, ¿no? Y eso es un breve ejemplo de la inclusión, ¿sí? Y la sociedad, si no, la sociedad cuando va avanzando y va desarrollándose, va evolucionando con las tecnologías, con los medios de comunicación, con con los niveles de educación, ¿sí? Los avances en materia de salud, y de repente encontramos obstáculos, ¿no? ¿Y cuáles son esos obstáculos? Pues pueden ser aquellos que interrumpen ese desarrollo y no de una manera negativa, sino considerando aquellas personas que dicen, oye, pero ellos no pueden acceder, ¿no? ¿Cuántos problemas no tenemos en recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta la Interamericana, ¿no? Donde personas, por ejemplo, en el estado de Guerrero, que no pueden o no pudieron acceder a una atención de salud y pasó algo, ¿no? Entonces ahí ya estamos mal, ¿no? Y esos ejemplos vienen siendo un obstáculo para una sociedad, ¿no? ¿Qué hace bueno, nuestro ordenamiento institucional nos deje de mirar y voltee un poco hacia aquellas personas o hacia aquellos fenómenos que están sucediendo y que están afectando a esa parte de la sociedad por cualquiera de sus circunstancias, ¿no? Y bueno, dicen, ¿qué hay que hacer? Pues generar políticas. ¿Qué implican las políticas? Pues recursos públicos, recursos humanos, infraestructura, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta a una sociedad que está en desarrollo o que quiere entrar en un desarrollo aceptable? Pues este tipo de problemas, ¿no? Si desde el principio nosotros o el Estado no atiende a las personas que tienen algún problema o algún obstáculo, bueno, ocupo mucho esa palabra, ¿no? O a esas áreas de oportunidad que también se ocupa, pues entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Que no nos va a impedir, pero va a detener o va a retrasar un poco esa parte del desarrollo, ¿sí? Y tenemos que volver a lo de siempre, ¿no? La importancia del ser humano, ¿no? Que sea feliz, ¿no? Y todos podemos ser felices de distintas formas. El que es feliz no teniendo nada más que lo básico, las condiciones mínimas básicas de sobrevivencia, su vivienda, estar bien saludable, tener sus 3 alimentos al día, ¿no? Tener su trabajito, ¿no? Y habrá quienes sean más ostentosos, ¿no?
y puedan decir, no, pues tengo mi casa grande, tengo mi auto del año. Entonces son diferentes, ¿no? El punto de vista de las personas varía, es muy diverso y muy profundo de entrar a detalle. Sin embargo, lo que sí nos debe de considerar o de interesar es los, las cuestiones básicas humanas, ¿sí? Ese bienestar común que implica en materia de derechos humanos, la educación, vivienda, salud y trabajo, ¿sí? Eso es lo que lo considero de esa forma en cuanto a inclusión, ¿sí? Nada más en cuanto a inclusión, ¿no? De ahí tenemos el tema de la igualdad. El tema de la igualdad es diferente. El tema de la igualdad hablamos de poner en condiciones de igualdad a dos o más personas. Es decir, en materia jurídica, si bien una persona de la sierra, ¿no? Que no tiene acceso, que no tiene una posición económica, política, y se enfrenta contra alguien que tiene un poder adquisitivo económico, que tiene una posición política, un trabajo y todo, y por ciertas circunstancias se van a enfrentar a la justicia. La justicia lo que va a procurar es que dar a cada quien lo que le corresponde. Pero es decir, en un término de igualdad, si esta persona que está posicionada y tiene dinero y pagó los mejores abogados, ¿no?, del país, y esta otra persona contraria que no tiene, que viene sola o que pidió el apoyo, el asesoramiento de un asesor jurídico proporcionado por la institución, pues hay una desigualdad completamente en materia de justicia, ¿no? Aquí lo que debe de hacer o la Procuración de Justicia es, en este término de igualdad, poner en igualdad de condiciones a cada una de las personas y considerar sus posesiones, ¿no? Por eso es que la ley ahí considera a la hora que va a juzgar a alguien, considera las circunstancias, ¿no? También para la hora de definir una sentencia, pues sea lo más apegada a derecho, ¿no? Y que no afecte ni una ni otra, ¿no? Por eso digo que el tema de inclusión, y no lo digo, ya es un tema muy discutido, ¿no? El tema de inclusión es muy diferente al tema de igualdad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el tema de la igualdad de género es otro tema, ¿no? Son temas muy profundos que, pues no me puedo meter, pues me voy perdiendo. El chiste es seguir en el tema de la inclusión, ¿sí? Y diferenciarlo del tema de la igualdad, ¿sí? Fíjate tengo otras dos preguntas, ¿no? Pero le estoy dando vuelta a esto porque acabas de tocar un punto así súper. A ver, nos estás diciendo, a ver, espérense, no es lo mismo incluir que ser equitativos, ¿no? Me parece que desde lo profundo, porque lo mencionaste, es primero reconozco o sea, te reconozco como individuo, veo qué se necesita para ser feliz. A lo mejor es un tópico extraño, al menos para mí, porque casi nunca hablamos de felicidad en cuanto en todo ese tiempo. Hablamos de que se desarrolle, que logre, que trabaje, pero nunca hemos hablado, y me parece que al día de hoy, de esto de ser feliz, ¿no? O sea, hemos hablado con algunos expertos indigenistas, hemos hablado con personas que trabajan con niños de deporte, ¿no? Pero nunca habíamos tocado felicidad. Y me llama mucho la atención mucho, no sabes cuánto me llama la atención que es, porque además es como, lo dices de manera como muy natural, pero lo que estás diciendo tiene una profundidad brutal. A ver, no es lo mismo equidad que incluir, ¿no? Entonces, y me hace mucho ruido, ¿no? Porque yo diría, ¿sabes qué? A lo mejor en este ejercicio en general, a lo mejor no nos hace falta tanto ser eh, equitativos en el sentido, sino más bien reconocer como al diferente, ¿no? E incluirlo en las decisiones que se están tomando, en el rumbo que lleva, en todas estas cosas, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Esto lo estoy juntando con la siguiente pregunta, porque te dije que iba a poner así como un marco así súper rojo, ¿no? Así con foquitos,
Porque dijiste que esto lo comenzabas a hacer desde el aula, ¿no? O sea, más allá de que los padres tienen que educar a sus hijos en su casa, nosotros como profesores, no dentro del aula, entiendo que son como pequeños ejercicios de lo que debe de suceder en una sociedad. Pero digo, me fascina cómo lo haces tan natural, ¿no? Por eso, a ver, espérame, déjame lo mastico. Platícame esto de por qué comenzar desde el aula. Parecería obvio, pero no lo es. Así es. Como docentes y también como padres de familia, ¿no? Siempre decimos, y ahora que estuvimos y acabamos de pasar, bueno, no pasar completamente, ¿no? Pero la parte drástica de la pandemia, donde nos tocó ahora sí tener a los hijos en casa las 24 horas, ¿no? Cuando nos tocó también que quizás oías todo tipo de comentarios, los padres decían, bueno, era mi guardería la primaria, ¿no? A lo mejor, otros no, pero había un sinfín, o hay, es parte de la complejidad del ser humano, ¿no? Opina y hace y deshace y bueno, nunca vamos a estar de acuerdo, sin embargo, la pluralidad nos hace ser parte de una sociedad y respetar nuestras ideas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, entendimos que la casa donde se deben de forjar los valores, ¿no? Ese código de ética, ¿no? Esa moralidad que la sociedad ha establecido y acepta, es ahí donde la familia, el núcleo familiar, ¿no? Es el que se encarga de hacerlo. Y nosotros los que estamos en el aula, pues nos enfrentamos, sobre todo cuando tocamos temas sensibles, pues procuramos no afectar o hacer sentir mal a un chico que a lo mejor es de cierta religión y otros chicos de otro y otros ateo, porque hoy en día ya hay mucha diversidad de ideologías. Entonces, uno como docente sí tenemos que ser muy cuidadosos con los chicos, ¿no? Tratar de meterles las ideas más sanas posibles y más apegadas a derecho y más apegadas a lo humano. Para mí esa es la regla. Puede ser cristiano, ateo, Jehová, lo que tú quieras, ¿no? No importa aquí en el salón, lo que importa es que tu compañero, tu mejor amigo opina diferente y tienes que respetarlo, porque lo que los hace ser los mejores amigos es lo que la pasan juntos, la convivencia, que sí existen ideas que se enlazan entre ustedes. Entonces, esa parte humana es más importante todavía, ¿sí? Respetamos las ideologías y de cualquier tipo, pero los chicos deben de aprender a valorar las cuestiones humanas, ¿no? Y sí remarco mucho la cuestión ética, ¿no? Que es esa plataforma de valores en la que crecen los chicos en casa y posteriormente pasamos a esa moral, lo que la sociedad está aceptando, ¿no? Que es diferente la moral de aquí a la moral, por ejemplo, de alguna parte de la sierra, ¿no? Es una moral que se acepta y que para nosotros hoy estás violentando derechos humanos, ¿no? Caso de las niñas, por ejemplo, que los padres las intercambian por una vaca, no sé, ¿no? Y esa es su moral, y esa es la moral que ellos aceptan, ¿no? Y es muy diferente a la de otros. Sin embargo, pese a esta moral y aquella moral, se está violentando derechos humanos. Volvemos a caer en cuestiones de humanidad, ¿sí? Y eso es lo que nosotros como docentes tratamos con los chicos en clase, tratar de involucrarles las ideas y que sobre todo sean críticos, reflexionen. Y le repito, o sea, es que el nivel medio superior es un área muy sensible. Los chicos ahí ya están en la edad en la que se quieren comer el mundo. Están ambiciosos del conocimiento y sienten que han leído, sienten que tienen las ideas más acordes a lo que merece la sociedad en ese momento. Y el trabajo de uno, bueno, en familia, en casa, pero también de uno como docente es decirle, espérate, mira, está pasando esto, está pasando aquello. No, considéralo, no me impongo, porque también entra uno a veces sin querer en cuestiones de política, y el que el partido tal, y el que está de acuerdo con el de ahorita, y el que no, y hay de todo, ¿no? Entonces la labor del docente en esa parte, pues ahí tenemos un ejemplo, es incluirlos a todos en un interés común en materia de educación, que es que se lleven lo que está planteando el programa educativo, que se vuelvan reflexivos,
sean críticos, pero siempre les he dicho, para hacer una crítica, si no va acompañada de una propuesta, no vale, ¿sí? Entonces es la parte que hacemos los docentes en el aula, ¿no? Y para el tema, pues es un ejemplo de la inclusión, ¿no? Tratarlos de ser humanistas, siempre, siempre apegados a los derechos humanos, ¿no? Es un subtema también que manejamos, ¿no? Y esos son los trabajos que hacemos, apoyando de la mano con lo que hacen en casa los padres, doctores, con lo que hace uno en el aula. Y así de esa mano, pues formando a los niños para que a los jóvenes, adolescentes ya, para que ya como adultos, pues sean lo mejor posible, inclusivos, respetuosos y todo lo que cualidad de un ser humano debe tener, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Ay, perdón, no encontraba el botoncito. Ok, hay un filósofo que se llama Maturana, ¿no? Que, que habla de una cosa que le llaman la pauta que conecta, ¿no? Ahorita que estabas diciendo, no, pues es que todos de religión a lo mejor diferente, de morales, ¿no? Pero hay algo que te conecta con ellos, ¿no? Que hace que podamos partir de ahí, ¿no? Eso me llama, este, muchísimo la atención. Pero bueno, voy a continuar con las otras dos preguntas porque si no, no te vamos a dejar ir, ¿no? Y vamos a respetar un poquillo el tiempo. Entonces, fíjate, así me pasaron la pregunta, te la voy a pasar tal cual. En los años que usted, Leo, tiene siendo docente, ¿qué cambios significativos han sido evidentes en la mejora del ser humano a través de distintos periodos que usted haya experimentado? Traduciéndolo ¿no? Haciéndolo más, ¿no? ¿Qué cosas han cambiado siendo incluyentes, ¿no? A lo mejor habemos algunas personas, yo soy muy viejito, no les voy a decir mi edad, pero no solo soy viejito, sino además me criaron con enseñanzas todavía más viejitas, ¿no? Y tengo muchos problemas generacionales porque muchas de las cosas que yo pensaba o pienso que son correctas o que son amables, ¿no? Ya no lo son, ¿no? Incluso pudieran ser ofensivas. Y me gusta mucho esta cosa que le di, palabra de construirme, ¿no? Yo más bien creería como readaptarme, ¿eh? Que ha sido un proceso muy largo porque estos cambios se han visto muy fuertes en los últimos 5 años, ¿no? Y hay un montón de chistes que me dirían, ok, boomer, ¿no? Pero, pero cuéntanos tú desde el aula, ¿cómo ha habido estos cambios? ¿Cómo se han vivido desde el aula? Okay. Pues sí, apenas voy a cumplir 10 años como docente, ¿no? Sin embargo, siempre he sido observador del comportamiento de la sociedad, es un tema que me agrada mucho, ¿no? Incluso mi tema de tesis pues tiene que ver con la cultura, ¿no? Entonces eso hace que yo tenga una visión así como que muy exigente a veces para analizar a los chicos cómo piensan, cómo se visten, porque esto, cómo bailan, las señaléticas que utilizan luego y cómo se comportan su lenguaje en los chats o ese tipo de cosas, ¿no? Que ha distorsionado mucho de hoy en 10 años para atrás, ¿no? Porque estoy seguro que coincidimos, ahorita que lo comentó compañero Leonel, pues nosotros crecimos con una ideología, ¿no? Y digo, no estamos tan viejos, pero traemos todavía una ideología quizás de los 80, 90, ¿no? Todavía que el respeto, esto y muchas cosas, ¿no? Que consideran el público que estamos más o menos ahí de la edad. Y los chicos hoy en día, en estos 10 años, sí ha variado mucho. Ha variado mucho, independientemente, que repito, que los adolescentes están en una etapa de formación en la que están representando, están formando una personalidad desde la forma de vestirse, de hablar, de querer ser esto, de querer ser aquello, y sin fin de cosas, pues ellos hacen su mundo. Pero en ese mundo, comparado con los de hace 10 años, pues es muy, muy diferente, ¿no?
Hoy en día las instituciones educativas, no solo en la que estamos, sino que en otras, el tema de la vestimenta, ¿no? Es un tema que se venía contrayendo con los directores o directoras y trataban de mantener esa etiqueta de vestimenta, ¿no? Que si ya hoy lo vemos, pues es materia de derechos humanos y tiene sus propios criterios, ¿no? Otro, el corte de pelo, ¿no? Otro, las relaciones entre los chicos dentro de los horarios de clase, en los pasillos, dentro de la institución educativa, esos, esas manifestaciones afectivas entre ellos, que si nada más se agarran de la mano, que si andan todo el día agarrados de la mano, que si no, o que si se besan en los pasillos, o que si ya casi están encima unos del otro ahí en el pasillo. Entonces, son cuestiones que no se veían hace 10 años, ¿sí? Sin embargo, eso ha permitido que se tenga, ahí es donde ha entrado el derecho también, ¿no? Donde se tenga que regular esas conductas, porque si hay un origen de la educación y de las instituciones es que se crearon las escuelas para dar educación, ¿no? A los chicos. Entonces, en ese sentido, dices tú, el chico viene, la chica viene, ¿no? Y en lugar de poner atención en clases, se desvían a hacer otro tipo de cosas. Ahí sí no estamos bien, ¿sí? Estamos saliendo de esa naturaleza que implica una escuela, que imparte una institución educativa, ¿sí? Y hoy en día que las chicas quieren ponerse pantalón, pues los chicos de repente lo contrario. Entonces estamos viviendo otra situación diferente, muy respetable, ¿sí? Pero atendiendo a la pregunta, comparado a hace 10 años, sí están habiendo cambios, ¿no? De inclusión incluso, ¿no? Donde ha tenido los directivos, la misma institución, las mismas secretarías de educación, el mismo Estado, han tenido que poner atención en esos fenómenos. ¿Y qué? Pues regularlos al grado de no afectar sus derechos humanos y regularlos al grado de que siga funcionando la institución educativa en la que están. ¿Sí? Y como esos han habido muchos cambios. Les repito, no sé, platicando con muchos compañeros, amigos, familia, los chicos de hoy ya utilizan como que, no sé, presiento que a veces hasta ya faltan más al respeto que antes, ¿no? O sea, existe como una ideología de liberalidad en la que son ellos seres humanos, tienen derecho a muchas cosas, pero creo que han rebasado. Muchos caen ya en otra cosa, ¿no? Una perversidad ya incluso del lenguaje que no se utilizaba hace 10 años, ¿no? Sí ha habido cambios y esos cambios se han ido regulando, ¿no? Y tenemos todavía esas batallas en el aula, ¿no? O sea, de sacarte en clase no puedo, es materia de derechos humanos, ¿no? Veo, siempre en materia de derechos humanos, disculpen que lo comente, pero para todo es derechos humanos. Derechos humanos es la fuente, es la base de decir, ¿me afectas o no me afectas en mis derechos humanos? ¿Sí o no? Entonces, a partir de ahí, bueno, nosotros como docentes sí tenemos que estar muy al pendiente de no violentar. ¿Por qué? Porque va a ser un distractor que nos estén mandando traer y tratar de defender nuestra ideología por tratar de qué manera quise disciplinar al chico o a la chica, ¿no? Entonces son cuestiones ahí que antes no se veían. Digo, está bien, pero creo que ahorita estamos en la etapa que hay que regular esas conductas aún, ¿no? Y todavía lo que se venga, ¿sí? Estamos acostumbrados hace 10 años a una ideología, fuimos criados de diferente forma y los chicos de hoy en día están evolucionando su manera de pensar, influida porque así lo es con la música, con las películas, con las tecnologías de otra forma. Y eso está haciendo que haya un enfrentamiento no enfrentamiento, es un enlace entre lo que debe ser y no debe ser. Cuestiones filosóficas también, ¿no? Entonces son temitas ahí que hemos encontrado, ¿no? Como docente, digo, no me considero muy grande, los mayores yo creo que han de sentir más feo que yo, ¿no? Porque traen todavía una ideología cultural
más arraigada todavía a cuestiones de los padres de antes, ¿no? Entonces sí, es una cuestión cultural diferente, ¿no? Con entornos diferentes a los de hace 10 años a los de hoy en día. Fíjate bueno, no puede haber cambios sin excesos, ¿no? Sí, Eso lo hemos tenido que aprender de la manera fea, ¿no? Sí, o sea, digo, nosotros crecimos a lo mejor cambiando algún tipo de ideología, pensando alguna cosa, a lo mejor en su momento se cometieron algunos excesos de parte de nuestras generaciones, pero sí es como muy evidente que hubo como una aceleración en estos cambios y que es caer como en muchos vicios era inevitable, ¿no? Y la verdad es que los cambios han sido mucho más rápidos de lo que la sociedad ha podido reaccionar ante ellos, ¿no? Entonces, yo recuerdo, ahorita que estás hablando de esto, yo recuerdo muy bien que en términos de tecnología, por ejemplo, se sacaba ya nadie se acuerda del disco compacto, pero crearon el disco compacto y al año ya habían creado el DVD y el Blu-ray y lo que seguía, y ya se hablaba del USB, pero detuvieron la tecnología, era, espérate, ¿no? O sea, es un proceso, o sea, tienen que aprender a utilizar esto para dar el siguiente paso, para dar el siguiente paso, y a lo mejor ya lo tienes resuelto, pero entonces lo iban como frenando, midiendo algunos de estos cambios. La realidad es que ahora ya no hay mucho freno, ¿no? Es cambio tras cambio tras cambio, y a lo mejor lo que decimos hace un año, este año ya no se aplica. Y a lo mejor está bien para las nuevas generaciones que están muy acostumbradas a estos cambios, pero nosotros a lo mejor ya no estamos de repente entendiendo tan bien lo que está pasando con los jóvenes, ¿no? Esto me recuerda mucho. Ahora, este, es inevitable siempre hablar del tema mujer, ¿no? Del tema de estos ataques, que esa es la pregunta número 3, ¿no? Estos ataques que han tenido, pues a diferentes partes del mundo, ¿no? Desde lo familiar, lo profesional, ¿no? Toda la historia del feminicidio, aceptar que existe un feminicidio, que además, yo no lo sabía, el término feminicidio fue acuñado en México, ¿no? O sea, nosotros le dimos nombre y apellido, pero bueno, ¿cómo podrías definir este fenómeno, ¿no? Y cómo afecta estos temas, ¿no? El tema mujer, el tema indígena, el tema discapacidad, el tema en la labor diaria, ¿no? Con nosotros, en el salón, ¿cómo nos está afectando? sí. Es lamentable este tipo de casos, ¿no? El feminicidio y, bueno, aquellos antecedentes como las muertas de Juárez, ¿no? Pues un antecedente muy relevante y, bueno, con otros de otras recomendaciones de derechos humanos donde mujeres indígenas violadas por soldados, violadas por el ejército, ¿no? Y que ya después de 10 años siguen ahí discutiendo estos problemas, ¿no? Es tan complejo el tema, ¿no? Es tan complejo, pero en general este tema del feminicidio, este tema de las mujeres, ¿no? Nuestras compañeras, seres humanos como nosotros también, que hacen su parte en la vida como lo hacemos nosotros, pues se ven afectadas de esta forma tan lamentable, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estos fenómenos, ¿no? ¿Cómo podemos entender este tipo de fenómenos cuando vemos por qué a esta dama le pasa esto? ¿Por qué amaneció tal mujer en la sierra? ¿Por qué? No solo en la sierra, también hasta mujeres periodistas, ¿no? Y desviarnos del tema de las mujeres, ¿no? Pues todo esto sí comprende un antecedente cultural, ¿no? Un antecedente cultural donde el hombre era el que mandaba. El hombre atendía la casa, el hombre proveía, el hombre decidía y todavía lo seguimos viendo, ¿no? En la Sierra Sangolica, en algunas sierras aquí cercanas, incluso al estado de Veracruz, ¿no?
como le mencionaba hace rato, se sigue viviendo, y es lo que les comentaba luego a los alumnos. ¿Ustedes creen que ya terminamos con eso? No, o sea, tenemos todavía o sea, yo he ido y he pasado por pueblitos de esos, de que, donde un señor me explicó, mira, esa muchacha, si te gusta, como 3,000 pesos, o sea, y no es tan así de que te la compro, ¿eh? No, la cuestión que les platico, ¿no? Algo personal. Cuando fuimos pasamos por ese pobladito porque íbamos rumbo a otro lado y atravesamos una montaña y todo, y le dimos el rayo a una persona, y esa persona nos empezó a explicar que en ese pueblito, ¿no? O sea, los padres cambiaban a las hijas y todo, ¿no? Que no lo veían tan mal, pero no es así tan vulgar de decir, te compro, al menos en ese pueblito, te compro tu hija por 3,000 pesos, ¿no? Decía, mira, y íbamos pasando por el pueblo, decía, mira, esa muchacha, está bonita, sí, altura, todo, 3,000 pesos. Nosotros, bueno, ¿cómo le hacen o qué es eso? No, mira, tú puedes llegar, porque ahí el patrón es el señor de la casa, ¿no? Es el que decide, es el que manda. La mujer no tiene ahí todavía la opinión ni puede hablar. Lo que decida el papá, el padre de la casa, el pater familia, es lo que se hace, ¿no? Entonces tú llegas, señor, me agrado su hija, quisiera casarme con ella, no quisiera apoyarlos a ustedes, ¿sí? Y si el señor pues se ve convencido de que a lo mejor su hija se va a casar con un hombre que le está pidiendo y que se ve a lo mejor de bien, ¿no? Pues ahí entramos en el tema de decir, ok, a lo mejor él dice, señor, si acepto, mire, lo voy a ayudar, tengo una vaquita, o mire, lo ayudo con esta cantidad, ¿no, señor? Para que se ayude con su familia y demás hijos, ¿no? Entonces, por eso no se ve a veces, no es así tanto, sí, lo debe de haber, ¿no? Pero al menos en ese pueblito, rumbo allá, Coatzacoalcos, ¿no? En ese pueblito era de esa forma, ¿sí? Y la vivencia propia, ¿no? Que íbamos pasando, nos explicó el señor de por ahí, ¿no? Iba yo con otras personas, estaba yo muy joven, pero así todavía esa cultura, y volviendo a esa cultura, ¿no? Esa cultura ya se está perdiendo, quedan pocos lugares y se sigue haciendo hoy en día ese tipo de problemas. Pero antes, ¿de dónde venimos? Donde el padre era el que decidía todo. El abuelo, el papá era el que decidía y la mujer, las hijas, no tenían ninguna opinión. Y en ese sentido, pues conforme va empoderándose la mujer, no para ser más, sino para estar en igual de condiciones, esa equidad de género de la que hablamos, de la que se trata también, que no es para estar arriba ahora, no, es para ir juntos, estar en un mismo plano de trato, de igualdad, ¿sí? De oportunidades. Y eso todavía le afecta a muchas demás personas, ¿no? Por eso es que también existen este tipo de fenómenos lamentables, que es el feminicidio, ¿sí? Trae un rasgo por ahí cultural que no podemos descartar, ¿sí? Si bien es cierto, cuando queremos atender un problema con alguna política pública, nos tenemos que ir hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás. Es lo que nos trata la filosofía y es lo que yo trato con los chicos en clase. Debemos de atender la génesis, el origen de la situación para comprenderla, ¿sí? Porque los contextos cambian las situaciones, ¿sí? O sea, no es lo mismo que afecten a una mujer que está trabajando o que a una mujer indígena. El contexto es diferente, pero caemos en el fenómeno del feminicidio, ¿sí? Son líneas que al final, desde la perspectiva, ¿no? De la procuración de justicia, pues caemos en el tema de evitar que las mujeres se vean afectadas. Y no solo las mujeres, sino porque es un fenómeno no reciente, pero que sí está vulnerando, ¿no? El pensar en una sociedad, porque las mujeres hoy en día se ven muy diferentes a las de hace muchas décadas, ¿no? Entonces, hoy en día es atender con políticas públicas. Ya hay algunas políticas públicas, ¿no? Y hemos tenido casos lamentables donde han llegado a hacerse virales a través de los medios, situaciones que por esos medios se han tenido que atender, ¿no? O se ha visto a veces el gobierno, las instituciones de procuración presionadas para hacer algo, ¿no? O no, o hacerlo al menos más rápido.
¿sí? Y eso es una ayuda que tenemos de los medios, ¿sí? Pero tenemos tantas situaciones que hemos vivido que se les dan seguimiento y aún siguen con dudas de que si se va a resolver o no se va a resolver. Son temas muy complejos, ¿sí? Y todo esto afecta a la sociedad, ¿sí? Como seres humanos tenemos emociones y como seres humanos nos afectan también. Y ahora, ¿cómo puedo pensar yo que mi hija, mi esposa, mi madre, mis hermanas, mis amigas, pues salgan a la calle tranquilas? Es un tema de seguridad, ¿no? ¿Y cómo afecta los trabajos? Pues imagínese, considerando los empleos en México, ¿no? Y sobre todo aquellos de la iniciativa privada que a veces laboran gran parte del día, se van temprano y salen muy noche y tienen que atravesar calles oscuras o metro o muchas situaciones. Y eso la preocupación y expone también a lo que está viviendo una sociedad respecto de las mujeres, ¿no? Y esto va a afectar en los trabajos. Se discute que las mujeres ganan menos que los hombres, aún teniendo el mismo trabajo, a lo mejor. Ese es otro tema, no voy a entrar en detalle, pero sí entramos en que el tema de las mujeres, todavía con este tipo de fenómenos, pues sí conmueven a una sociedad, ¿no? Y que se tiene que hacer algo. Hoy en día, por ejemplo, aquí en Jalapa, este, hay un par de camiones por ahí que lo maneja una dama y son exclusivos para damas, ¿no? Yo no lo conocía, a mi esposa le tocó tomar uno, ¿no? Yo no sabía, pues yo tampoco, yo había visto que te apartaban los asientos y todo, ¿no? Pero ya hay un camión y procurándose entre las damas cuidarse, cuando no debería de ser así, ¿no? Digo, habemos muchos hombres que las respetamos, las queremos y queremos lo mejor para todo ser humano, niño, niña, mujer, abuelita, abuelito, lo que sea, ¿no? Pero en un plano de igualdad, ¿no? Que al final caemos en una inclusión, donde todos tengamos las mismas oportunidades, ¿sí? Y esto afecta sin duda a las cuestiones laborales, ¿no? En muchos sentidos, ¿sí? Pero como lo dije hace rato, si se destinan las políticas públicas a este tipo de fenómenos, pues implica también una atención hacia allá y una desatención hacia otros factores. Y si lo hablamos económicamente, pues ahí impacta mucho, ¿no? Cuestiones, políticas públicas también donde hasta incluso tratan de impedir o limitar que sigan pasando este tipo de cosas, ¿no? Aplicaciones de celular, ¿no? Que están vinculadas a una institución pública donde te sientes en peligro, activas y se supone pues que va a ser la de atención primordial, van a llegar las fuerzas policíacas y bueno, es una política pública por ahí, ¿no? Esperemos funcione, desconozco si se han dado situaciones así, si haya algún alguna dama que diga, sí, yo la activé y sí, efectivamente llegaron rápido y no, me sentí más segura, no sé, ¿no? Pero como este tipo de fenómenos, tenemos muchos fenómenos que están afectando a esta sociedad, ¿sí? Y atendiendo a la naturaleza de una sociedad y en esa necesidad por encontrar un desarrollo y un bienestar común, una mejora para todos, pues este tipo de fenómenos afectan sin duda, ¿no? Y afectan a muchos sectores, ¿sí? Sí, sí. Se me durmió el ratón. Este, está fuerte, es difícil, es un tema, de repente que te enteres que alguien vio que una persona en un pueblo es vendida por 3,000 pesos, no es un tema sencillo de digerir, ¿no? Porque además ellos no entienden que están haciendo mal, ¿no? Ese es un punto fuerte, fuerte, ¿no? Y entonces cuando nosotros tenemos que incluir todo esto, ¿no? Sí, hay que dejar de lado cosas o prácticas que no convienen a nivel social. Pero bueno, Mari, ¿vas a hacer alguna pregunta?
Estoy impactada, es un tema que superó mis expectativas, maestro Leopoldo, muchísimas gracias. Indiscutiblemente es un tema que da para mucho y que se abordan todos los puntos que usted tocó en el aula. Es importantísimo todo el trabajo que hace. Porque así como Leonel, así Maritza, tenemos nuestras propias asignaturas y nos ocupamos de ello y nuestros propias aportaciones a la sociedad, ¿no? Pero lo que usted nos dice es enorme, es una esfera que va precisamente así, en círculos, ¿no? Encierra muchos conceptos, valores, que indiscutiblemente me quedé impresionada con lo que dice Leo, que si a mí me dicen, yo podría decir, bueno, esa cantidad para mí es la vida de una mujer, ¿no? Uh-huh. Y para la persona de origen es su cultura. Y como usted lo decía, es la moral de esa región. Y ya cuando vienes a la capital, digámoslo, pues aquí te abren los ojos y alguien hace lo propio legalmente, ¿no? Porque estás violentando ciertas políticas, ¿no? Y derechos. Entonces, es muy fuerte comprender y todo esto nos lleva a pues esa parte y esa cultura, ¿cómo decirlo? Viril, que todavía se padece en nuestro país y me atrevo a decir que en Latinoamérica, ¿no? Que conlleva ¿qué es lo primero que se piensa cuando no aparece una fémina de la edad que sea? Pues se fue con alguien, ¿no? Mismas autoridades tienen un límite de horas para emitir ahora la alerta Amber, ya es como más inmediata y ese tipo de cuestiones. Sin embargo, es muy difícil, viéndolo desde la perspectiva de mi género. Yo siempre he dicho, es que ya nadie te puede asegurar un retorno a casa seguro. Y tienes que estar alerta, ¿no? O sea, ya no podemos, como decía Leo, los que somos a la antigüita, los que fuimos criados hace muchos años, hace más de 40, de 4 décadas, más de 40 años, pues caminábamos libremente, Leo no me dejará mentir, o sea, íbamos por las banquetas, incluso solas, ¿no? Y caminábamos, yo me acuerdo que cuando salía de la facultad vivía como a, ¿qué será? 15 cuadras y salía a 9:30 de la noche y caminábamos, ¿no? Ahora ya lo piensas, ¿no? Ya lo piensas, y ya adulto, ya adulta, piensas y te vuelves desconfiado. Entonces, pierdes o pasas o inviertes mucho de tu tiempo y de tu vida tratando de salvaguardarte en lugar de ser feliz, como lo decía usted al principio. O sea, yo creo que ese complemento nos está faltando y que lo vimos sí más acentuado en pandemia porque ya no convivíamos como familia. Esos ritmos tan acelerados de vida, el estrés de llevar tu trabajo a casa, pero también te hizo una parte vulnerable que se dejó ver, que te sentías seguro en casa por muchas cosas. Y luego vete otra vez, no nada más me expongo a una enfermedad, me expongo a los peligros, ¿no? Yo creo que de los precios que tenemos que pagar, como lo decíamos, por ir evolucionando, por ir creciendo y que indiscutiblemente hay mucho trabajo para las autoridades, para nosotros los humanos estar autogestionándonos para buscar siempre una mejora, ¿no? Y del lado de los docentes, yo creo que siempre he dicho que somos una figura para los estudiantes, que siempre impactamos, ¿no? Podrán juzgarnos, ¿no? Con adjetivos, 2 adjetivos como bueno o malo, podrá hacerlo, pero ciertamente sí somos un modelo y muchos estudiantes, si no lo siguen, que no es mi intención en este caso, pero sí que dejemos marcado algo en ellos, ¿no? Seguramente, estoy totalmente segura que en sus clases, sus palabras, maestro, están ahí para los jóvenes y de verdad que aún conociéndolo como compañero de trabajo, no había tenido la oportunidad de escucharlo y es una maravilla. De verdad que me deleité esta tarde-noche escuchándolo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y aceptar la invitación.
Gracias, gracias. No quiero dejar pasar algo ahorita que comentó usted, y dejar una reflexión, ¿no? Ahorita que comentó usted que ya por vivir, desconfiada, ya no es feliz, ¿no? Y así está la sociedad en general. La gente ya se cuida sola, ¿no? La gente ya aplica esa de que lloren en mi casa, mejor que lloren en la tuya, ¿no? O sea, y eso está descomponiendo a esta sociedad, ¿no? Esto está desuniendo a esta sociedad. Estamos separados. Estamos cada quien viendo de nuestra puerta para atrás. Ya no, luego le preguntaba a los alumnos, ¿sabes cómo se llaman tus vecinos? Y la mayoría no. Y en nuestros tiempos, ¿sabías quién eran todos? Y con todos te saludabas cuando salías. Y eso está haciendo que esta sociedad se vuelva desorganizada, ¿sí? Se fracture su comunicación. Y es ahí donde la delincuencia está entrando. La delincuencia sí está organizada, ¿no? Frente a una sociedad desorganizada, si le pasa algo al vecinito de por allá arriba, yo no sé, ¿no? Entonces, eso es lo que está permitiendo que la delincuencia entre y nos esté afectando de esta forma, ¿sí? Toda la razón. Entonces, la intención es ir siempre con los alumnos, saluden, conozcan, sepan quién es, no sean chismosos, no sepan quién es, saluden, para que cualquier cosa sean siempre solidarios, ¿no? Pero sí, frente a este tipo de problemas, la delincuencia creció de manera gradual y solo de esa forma va a acabar, ¿no? Cuando la sociedad se empiece a unir, ¿no? Y temas de inclusión, temas de igualdad, temas de protección de derechos humanos, temas de procuración de justicia, y todos son cierre, ¿sí? Debemos de ser más unidos, más humanos, más solidarios. Eso es lo que quería opinar. Muchas gracias. Leo. Yo me voy con mucha tarea, ¿no? Porque hay cosas que tengo que leer y que tengo que investigar y que tengo que revisar que me parecen como pues importantes y graves, ¿no? Pero te agradezco mi nombre de todo el equipo y seguramente de varios personas que nos estén viendo, de nuestros followers, tu tiempo. La verdad es que era un momento necesario, ¿no? Es como tratamos en el canal de abordar estos temas desde las diferentes pues, puntos de vista, de diferentes aristas, y esta era una más que necesaria, ¿no? Entonces, pues no sé, no tenemos más que agradecerte tu tiempo. Ya estaremos saliendo en el canal, te avisaremos cuando salgas. Bueno, pues nada, me quedo pensando en un montón de cosas. No, muchas gracias por invitarme, estoy a la orden, igual me sumo a la misma lucha de ustedes, ¿no? Difundir el conocimiento, la opinión de los demás para tratar de analizar, ¿no? Y ser críticos ante una sociedad, pero con propuestas, ¿sí? Estoy para servirles. Muchas Gracias. gracias. Muchísimas gracias.